Nosotros en Italia, pero vale para los católicos de aquí de Ginebra, no sé si tiene algún regalo. Por ejemplo, tenemos el canon católico, que está constituido por 46 libros del Antiguo Testamento, que son los 46 libros que debemos considerar como verdaderos. Los protestantes tienen solamente 39 libros verdaderos. Para ellos, 7 libros no son verdaderos, es decir, no son canónicos, no tienen ninguna credibilidad. Los hebreos poseen 39 como los protestantes. Los cristianos coptos poseen aquellos de los hebreos y otros libros que no son verdaderos, ni para los hebreos ni para los católicos. Los samaritanos tienen 6 libros verdaderos solamente. Todos los demás, de acuerdo con ellos, no son verdaderos, no tienen credibilidad. Los libros que debemos creer como verdaderos dependen del lugar donde nacimos. Si yo nací en Roma, creí que son verdaderos 46 libros. Si yo nací en Ginebra, creí que son verdaderos 39. Si nací en Jerusalén, creí que son verdaderos 39. Si nací un poco más al norte de Jerusalén, creí que son verdaderos apenas 6. Si nací en serían 39 y otros que no son verdaderos ni para Roma ni para Jerusalén y no para Ginebra. Un libro del que no sabemos nada, no sabemos ni siquiera quién lo escribió. Los primeros 5 libros, la Torá, el famoso Pentateuco, que es tradicionalmente atribuido a Moisés, fue escrito después del exilio babilónico, es decir, del siglo V a.C. En el mejor de los casos, 7 siglos después de Moisés, 7 siglos. Por otra parte, en la época de Moisés la lengua hebrea no existía. Los primeros indicios de la lengua hebrea, los indicios escritos, es un alfabeto protohebreo encontrado en el sitio llamado Tel Sayit y pertenece al 10 siglo antes de Cristo, el siglo X, en el mejor de los casos 3 siglos después de Moisés. El libro de Isaías, el mayor de los antiguos profetas testamentarios, se compone de 66 capítulos, de los cuales, si ustedes leen los estudios del profesor Penna, consultor pontificio Consejo Bíblico del Vaticano, él escribe que los primeros 39 libros se atribuyen a Isaías, porque no hay motivos serios para negarlo, pero no porque estemos seguros de que son suyos. ¿Por qué digo los primeros 39? Porque de los capítulos 40 al 55, pero todos lo saben, que tienen una Biblia que abra el libro de Isaías, si adelante tiene una página de explicación, estará escrito allí. Los capítulos 40 al 55 fueron escritos porque el que se llama, muy astutamente, Segundo Isaías. El griego de la tierra significa segundo, por lo tanto el segundo Isaías. Bueno, es una pena que el Deutero Isaías lo escribió 200 años después del primero. Escribir Deutero Isaías sirve para que en nuestras cabezas permanezca Isaías. Los capítulos del 56 al 66 fueron escritos por Trito Isaías, un tercer Isaías. Él escribió algunas decenas de años después del segundo. Por lo tanto, en el mejor de los casos, el libro de Isaías fue escrito por 3 individuos en el transcurso de 250 años. Pero eso es en las mejores de las hipótesis. Leyendo los estudios donde dice que los capítulos 1 al 39 se le atribuyen porque no existen motivos serios para negarlo. Se dice entonces de los capítulos 13 al 23 ya sabemos que no fueron escritos por él. Si yo afirmo sobre la Divina Comedia, el infierno fue escrito por Dante, porque no tenemos motivos serios para negar. Sin embargo, 10 de los cantos no sabemos que fue por él, fueron escritos por él. El purgatorio fue escrito por Deuterodante, que escribe 2 siglos después de Dante. Y el paraíso fue escrito por Tritodante, que escribe varios años después. En conclusión les digo, por lo tanto la Divina Comedia fue escrita por Dante Alighieri. ¿Qué me dirías? De esa forma, este es el libro de Isaías. Es el libro de Isaías. En este libro es el que depende de los libros de los masoretas, que son las Biblias que tenemos en casa. Compararán con el libro de Isaías.
que se encuentra en los textos del Qur'án encontrado en 300 versiones, entre ellas palabras enteras que pertenecen a uno pero no pertenecen a otro y viceversa. Por tanto, aunque hubiera sido escrito por Isaías, la pregunta debería ser cuál de los dos libros escribió, porque 300 variaciones no es poco. Ahora, cuando nos encontramos con estos textos, debemos decir, hagamos de cuenta que las cosas sean así. Hagamos de cuenta. Hagamos de cuenta que la Biblia que poseemos sea la original. Pero es un hacer de cuenta. Que intentar dar crédito sin interrogarse, cerrando ojos y oídos. Si leemos los estudios de los decenas universitarios israelíes bíblicos, de estos docentes, por lo tanto, no de los antisemitas, pero de los docentes israelíes, ellos escriben el profesor Alexander Roffé, 40 años de la Biblia de Jerusalén, Jerusalén, que dice que la única certeza que tenemos es que la Biblia que poseemos no es aquella escrita originalmente. Porque cada vez que la escribía, se reescribía y se alteraba, la alteraban. Una cosa es cierta, la que poseemos no es igual a aquella escrita originalmente, que por cierto nadie sabe cuál es, porque no existe. La Biblia escrita en el origen, la Biblia es una terminología introducida por los griegos, aquel conjunto de libros escritos originalmente, que incluía 11 libros más y que en el transcurso de los siglos desaparecieron. ¿Cómo sabemos que esos 11 existen? Porque se menciona en la Bánama que dice, se menciona, de acuerdo con el libro tal, solo que ese libro ya no existe, como se escribe en el libro tal, solo que ese libro ya no existe. Alguien a lo largo de los siglos hizo que desaparecieran. Cada vez que le revocaban, se cambiaban función de aquel que encomendaba la tarea. Hay algunos pasajes, de acuerdo con la Biblia, los fariseos piensan que existe la vida después de la muerte. Los saduceos no. Los saduceos eran otra casta sacerdotal hebrea. Para ellos, después de la muerte no hay nada, como se menciona en la Biblia. En cambio, para los fariseos, sí la hay. Cuando la Biblia estaba en el control de los fariseos, por ejemplo, en el versículo, el justo permanece saldo en su firmeza, los fariseos excluyeron firmeza y colocaron permanece saldo en su muerte. Como quien dice, el justo sigue justo después de la muerte. El interés de ellos era vincular la idea del después de la muerte. Puede haber algo más. A este respecto no me pronuncio. No estoy diciendo que después de la muerte no sé lo que... No hablo de eso. Yo no hablo de la vida después de la muerte. Digo que en la Biblia se realizaban cambios, de acuerdo con quien la estaba reescribiendo en aquel momento. En el libro de Jeremías, donde consta la famosa profecía sobre la toma de Jerusalén de Nabucodonosor, los docentes israelíes escriben que esa profecía fue introducida después de que sucediera el hecho, con el fin de crear o creer que era una profecía. De todas las profecías bíblicas, repito, todas las profecías bíblicas son todas post-evento, todas. El libro de Daniel, estoy explicando porque estas conferencias son inútiles. El libro de Daniel, para que nosotros católicos, italianos, mejor decir cristianos y no católicos, para los cristianos, por tanto todos los cristianos y no solo los católicos, es un libro profético. Es decir, Daniel es uno de los profetas más importantes. ¿Ustedes sabían que para el canon hebreo el libro de Daniel no es ni siquiera considerado entre los libros de los profetas? No es parte. Está entre los Ketubim, es decir, entre los escritos de la Biblia, son los escritos menos importantes. Por lo tanto, las profecías de Daniel, sobre las cuales muchos predicadores enriquecieron, se están enriqueciendo, sobre todo haciendo cálculos para el 2012, para aquella fecha. Mejor dejar para allá. Las profecías de Daniel, como está escrito en este libro aquí, para los rabinos, la profecía de los 400, después de proporcionar las referencias, usted no debe creer lo que hablo. Lo que digo
Si es así lo que ustedes dicen, debe utilizarse eso para desarrollar sus propias ideas y argumentos. Si ustedes piensan que todo es tonto, jueguen afuera. Si piensan que puede ayudar, es que para sus propios razonamientos, que es lo único importante, cada uno debe ratio en función de su vida, nunca seguir a otra persona. Después informo las referencias. La profecía de los 490 años está escrito allí, y quien escribe es el señor Rab del Sinai Temple, de Los Ángeles. Escribe que los 490 años son fruto de una mistificación, de una modificación, de un escrito anterior, donde se hablaba sobre una determinada cosa que debería suceder en el periodo de más o menos del 70 años. Y como no sucedió, modificaron los 70 años en 70 semanas de años. Está escrito aquí por los rabinos. Bueno, quería hacer un ejemplo con esta misma traducción que yo hago en mi canal. Si ustedes se fijan, yo no soy completamente fiel a cada palabra que se muestra en la parte inferior del video, sino que a veces Mauro habla demasiado rápido y yo lo que hago es sintetizar como que la idea general. Esto obviamente para fines de traducción de sus videos no cambia mucho la esencia de lo que quería decir. Pero esta misma equivocación de tratar de parafrasear o hacerse una idea de lo que dijo la persona en su original idioma y traducirlo en otro idioma, era lo que hicieron los traductores hace cientos o miles de años atrás, teniendo esto en mente de que no iba a afectar tanto la esencia de lo dicho. Pero a través del tiempo, a raíz de estos escritos, se hicieron religiones, se hicieron cultos, se hicieron un montón de cuestiones que en su momento no se pensaba que las personas iban a llegar hasta el extremo. Es como, por ejemplo, si yo empiezo a traducir las conferencias de Mauro Viglino, no exactamente como sus palabras, sino a veces cambiando ciertas terminologías, porque es lo que yo pienso, que creo que es lo que dijo Mauro, y si en el futuro la única evidencia que pueda haber son mis videos con respecto a Mauro Viglino, al final, en la suma de las equivocaciones, se va a creer una idea de lo que Mauro Viglino dijo en sus conferencias, pero que en realidad no es el 100% fiel. Porque precisamente yo como humano a veces me equivoco en hacer las traducciones de manera directa, de lo que dice abajo. Esto mismo es lo que pasó y sigue pasando, solamente que Mauro Viglino va mucho más allá y dice que los traductores no son honestos completamente e incluso dan datos falsos de las traducciones, que incluso a manera académica tienen una Biblia distinta donde están más fieles las traducciones, pero a manera pública de las traducciones de editoriales, de Biblias familiares, tienen otras traducciones más acordes a las ideas ya preestablecidas de lo que es Dios y su plan. Y todo esto es lo que Mauro Viglino de una u otra forma denuncia en sus videos. Entonces esto es un pequeño ejemplo, apenas con estas traducciones mismas que yo estoy haciendo hacia el español, cómo se puede cometer equivocaciones y cómo otras personas pueden tomar esto como la verdad absoluta de lo que se dijo, sin ir directamente a las fuentes directas. Es decir, con el mismo caso que estoy hablando, sin ir directamente a las conferencias en italiano de Mauro Viglino y verificar realmente si mis traducciones, en este caso, son fieles a lo que dijo. Y obviamente hay un pequeño porcentaje, como de un 15, un 20%, un 10%, que simplemente tuve que parafrasear para continuar el discurso. Entonces, eso es un claro ejemplo ingenuo o bastante pequeño de lo que explica Mauro Viglino a la hora de traducir. En muchas de mis conferencias he hablado de Yahvé, sí, pero también hay que dar espacio a otro personaje bastante importante que fue o que es el tema de Jesús, muy importante para la religión cristiana, ya que aborda un tema como es la fe. Ya se ha tratado mucho de Jesús en otras conferencias, pero quisiera hacer un hincapié en esto. Hay libros como Jesús Semidios, que sería uno de los libros que de alguna manera se plantea el hecho si Jesús es un semidios y qué eran los semidioses. De alguna manera esto se hace adrede porque en ese título no se coloca Jesús el semidios. ¿Por qué? Porque Jesús pertenecía a una categoría específica
que en la antigüedad era muy conocida en todas las civilizaciones y por tanto la ausencia del artículo significa que su presencia a esa categoría y a los llamados semidioses no es única. Para ser muy sintético, pero claro, al riesgo de ser también toscos, eran hijos de uno o dos pertenecientes a la raza humana. Y uno pertenecientes a una civilización superior que obviamente dependiendo de la parte del mundo se llamaba de diferentes maneras. En la Biblia sabemos quiénes son los Elohim. El mismo Jesús los reconoce cuando invoca a un Él. Entonces en realidad un semidios por esta razón, porque es hijo de un humano e hijo de uno de ellos. Pero hablamos extensamente de esto en el libro y por lo tanto obviamente no lo hacemos. No abordamos el tema aquí, pero el 50% era ADN humano, por lo tanto semidios, uno de tantos, uno de muchos. Por lo tanto, uno de muchos, como también se suele decir de Yahvé, que era uno de muchos entre muchos Elohim, que frecuentaban ciertas zonas del Medio Oriente, etc. Entonces, este Jesús también es uno de esos muchos. Estoy seguro de que este libro también despertará, digamos, curiosidad y quizás incluso controversia en alguien, incluso si esa no es la intención. Sin embargo, una cosa que es interesante y que encontré en el libro es que antes de abordar el tema, en definitiva, la vida de Jesús a través de los principales acontecimientos de su existencia, tal como nos los cuentan los evangelios, también se intenta reconstruir el contexto en el que vivió y el contexto en el que las fuentes escritas fueron precisamente escritas y luego transmitidas hacia nuestra generación. Aquí le paso de alguna manera una reflexión sobre el tema de la comunidad y su origen como la comunidad cristiana. Este no era en realidad monolítica, sino que estaba atravesada por varias fallas. Entonces uno se puede preguntar si eso es así y efectivamente lo es. Hay que resaltar que también hay una definición errónea que conviene superar, remover. La de judeocristianos, es decir, aquellos que actualmente se identifican como aquellos que todavía pertenecen a la rama del judaísmo y que identificó sustancialmente con él. ¿Quiénes son los Jesuani? Los Jesuani son los miembros originales del movimiento querido por Jesús, un movimiento mesiánico, un movimiento apocalíptico, pero ojo, siempre dentro del recinto judío. Por tanto, del recinto judío, cosa diferente en lugar de la división deseada por cambio de Pablo, es decir, en cambio por Pablo y por lo tanto por los paulinistas, por lo tanto por aquellos que eran seguidores de Pablo, que en cambio en ese Cristos, que siempre significa Mesías, pero aquí estamos en cambio en griego, que Cristos en cambio es otra cosa, es decir, que Paulina, Mesías, se convierte en otra cosa. Pablo, quien aquí también tiene que vender esta doctrina a una audiencia gentil que tiene una sensibilidad diferente. Todavía estamos dentro del Imperio Romano, entonces aquí el conocimiento del contexto debe ser fundamental. Hay que subrayarlo varias veces, dado que Pablo tiene que vender esta doctrina diferente a los gentiles. Lo primero que hace es transformar el Mesías judío, por lo tanto el Cristos griego, en algo diferente. Por lo tanto es un carácter que tiene una misión salvadora, pero no para Israel, sino ahora es para todo el mundo. Por lo tanto, para todos los pueblos en verdad, de ahí el carácter universalista y luego una salvación destinada, decía, a todos y sobre todo una salvación no de carácter político, sino de carácter escatológico, es decir, ligada a la vida después de la muerte. Y aquí en la doctrina paulina nos centramos porque es donde surgen las diferentes creencias que podríamos decir sobre la resurrección, sobre la divinidad de Jesús. Entonces Pablo, quien oficialmente comienza algo. Entonces ya hemos dicho, digamos, dos puntos muy importantes. El primero de los cuales es el hecho de que Jesús es un semidios, uno de muchos, así como Yahvé era un Elohim, uno de muchos. Y ahora nos dice que incluso el cristianismo original, además de estar encindido en sí mismo, también fue una de las muchas creencias, obviamente de las muchas múltiples, que formaron parte de la antigüedad. Pablo. Y tal vez hay que hacer una breve aclaración en este aspecto. Aunque más adelante en este libro se habla de ello, es que Pablo, como fundador del cristianismo, entonces al final también le quita de alguna manera la premisa al mismo Jesús.
Sí, realmente hoy día todos los estudiosos coinciden en definir a Jesús como un judío de 360 grados. Un Jesús que nunca quiso fundar una nueva religión. Un Jesús que justo a los suyos. Así estamos siempre en el recinto jesuano. Vale recordarlo entonces firmemente dentro de su cultura y perteneciente a la judía, de su tradición judía, nunca cuestionaron cuáles eran en aquellas épocas los tres elementos fundamentales para un judío piadoso y justo, es decir, la circuncisión, la ley y el templo. Pablo, sin embargo, como os dije antes, crea esta escisión original porque partiendo de la carta de Gálatas, para llegar, por ejemplo, a la carta a los filipenses, Pablo es muy claro, la circuncisión ya no sirve, la ley ya no sirve porque si te circuncidas, si hace la circuncisión, estás obligado a poner en práctica toda la ley. El templo ya no existe porque para Pablo el verdadero templo a seguir es el cuerpo de Cristo, que es el verdadero templo y nosotros, dice Pablo, somos miembros de un gran templo que es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, como se puede ver claramente, Pablo crea esta transformación, este alejamiento de hecho de la doctrina judía y más que un fundador consciente del cristianismo, porque Pablo nunca se define a sí mismo como cristiano en sus cartas, que quede claro, pero Pablo es el iniciador, es el inspirador de lo que luego será esta doctrina fundamental, porque si Pablo niega estos tres elementos funcionales o fundacionales del judaísmo, y luego, he aquí, transforma el Christos en otra cosa y se dirige a todo el pueblo con una similar doctrina universalista, que es lo que el mesianismo jesuano no fue en absoluto y en lo que se convirtió más tarde inspirado por Pablo. Es de hecho muy lentamente el cristianismo que conocemos bien. También tenemos episodios, por ejemplo, del bautismo, la pasión, la resurrección, pero hay una cosa que hay que llamar la atención, es la revisión de la cronología de la vida de Jesús. Hay que siempre fingiendo lo que está escrito, como es mi método que he enseñado en mis conferencias, siendo de cuenta de lo que está escrito es cierto. Estos evangelios obviamente se da cierto. Esta es la premisa en todas las obras, porque ninguno de nosotros sabe, nadie en el mundo sabe si lo que está escrito es verdad. Pero vamos a dar de cuenta de que esto es así. Pero si lo que está escrito es verdad y se pone en una relación correcta y consistentemente con otros acontecimientos de los historiadores de su tiempo, externos a los evangelios, pero conectados, y quienes lean el libro lo verán bien descritos, conectados en las figuras presentes en los evangelios, como la de Juan el Bautista, la ejecución de Juan el Bautista. Descubrimos históricamente que Jesús no murió a los 33, sino murió alrededor de los 40. O sea, muerto fue crucificado entre los 42 y 43. Ahora me doy cuenta de que esto pone en crisis muchas escuelas de pensamientos esotéricas, iniciáticas. Pienso entonces en todos aquellos que han dado un significado místico y particular al número 33. Y me doy cuenta que podría ser devastador tomar nota del hecho de que el 33 no tiene nada absolutamente que ver, pero sí algo deben tomar con beneficio de inventario, obviamente, 42 o 43, que elijan, porque la fecha exacta no existe, es decir, no es posible tener la precisión de alguna manera, pero más o menos los 10 años deja de más. Entonces, parecen claramente en los relatos evangélicos y en las relaciones que los evangelios hacen entre los datos históricos de la vida de Jesús y lo que pasaba fuera de Herodes o con Herodes. Entonces es necesario ver esto también porque inevitablemente pone en tela de juicio toda una serie de pensamientos que han estado conectadas con este famoso número 33. Y luego nosotros dentro de allí tomamos una consideración toda una serie de datos que la teología, la elaboración que Francisco explicó, vieron teológicamente la elaboración paulina y luego todas las posteriores. Pero leyendo atentamente a los evangelios en griego, traduciendo una vez más literalmente el momento de concepción, digamos la crucifixión y el posterior entierro, la ascensión de Jesús o más bien la asunción de Jesús, parecen ser, según los textos, algo muy diferente a lo que nos dijeron. Este es verdaderamente extraordinario porque en cualquier caso, después de 2 años de estudios de exégesis de teología sobre la vida de este personaje, y luego, dado que las fuentes no son tantas, suponiendo que se conocían o se conocieran muchos detalles, incluso importantes y en definitiva, ni siquiera demasiado escondido, demasiado latente como los que han destacado hoy, por lo que es realmente difícil pensar que haya algo nuevo para decir sobre Jesús, y en cambio se ha hecho este libro donde hay cosas interesantes, muy interesantes.
Bienvenido a la tercera clase aquí en Proyecto Orión con este servidor Simón Guardia. Hemos tenido dos clases anteriores, una sobre los Elohim y otra tratando del tema de lo literal versus lo interpretativo. Eso te lo voy a dejar en un link al final de este video, en la descripción, donde vas a tener una lista de reproducción con todas las clases de esta y más que se hayan publicado hasta la fecha que estés viendo este video. En esta clase estaremos hablando un poco de descartar creencias, descartar ciertas cosas que se dan por supuesto y ir creando un piso donde si al menos vamos a interpretar, interpretemos desde una base mucho más justa. La idea no es eliminar la interpretación, o por lo menos desde mi base de estudio, no es eliminar la interpretación, sino que por lo menos construir un edificio con cimientos mucho más seguros, mucho más sólido, mucho más de que genere confianza a la hora de hablar de las cosas espirituales o de las cosas históricas. Te voy a presentar rápidamente unas diapositivas aquí compartiendo pantalla. Todo lo que voy a presentar en este momento será a comprobación, puesto que la idea es que puedas comprobar al alcance de un clic toda la información que yo te pueda decir. Y en la descripción voy a colocar todos los enlaces pertinentes para que puedas validar lo que aquí te puedo decir de manera resumida. Vamos a ir descartando algunos significados de lo que se cree que significa esa palabra a lo que significa realmente. En el primer video, como vemos aquí en pantalla, vemos la palabra Elohim, que se traduce como Dios. Y en el primer video ya hablamos que se traduce mejor como dioses o poderosos. Es una palabra plural y punto. Hay ciertas explicaciones del por qué a veces se usa como un singular, pero es para señalar un Elohim de varios o ubicar un Elohim, en este caso Yahvé, como ocurrió con la nación de Israel, colocar ese Dios sobre otros dioses, como un Dios superior. Y aquí entra la monolatría que explicamos en ese video, en ese primer video, en esa primera clase. La segunda palabra sería Olam. La palabra Olam se traduce como eternidad. Y esta palabra no significa eternidad, no traducir como eternidad. Y eso lo explica Mauro Viglinos en casi todas sus conferencias, al leer la Biblia de Jerusalén, si mal no me equivoco. Se debe traducir como tiempo remoto, tiempo muy largo o incluso no solamente factor tiempo, sino factor espacial de un lugar desconocido. Aplica tanto para tiempo como para espacio, pero en ningún momento, al menos en el concepto judío de la época, tiene que ver con algo del concepto de eternidad. Eso es un concepto mucho más adelantado de la mentalidad hebrea. Luego tenemos el concepto de Bará. Elohim, Bereshit bara Elohim. Es decir, en el inicio Dios creó y ahí entra la enseñanza de que Dios crea de la nada. Pero esto también está mal, porque la palabra bara no tiene que ver con crear de la nada, sino más bien formar, dividir, separar con algo ya preexistente. Es como que si tú llegas a un lugar y usas lo que tengas a tu alcance para crear algo distinto. Fíjese que aquí incluso usé la palabra crear, pero no en el sentido de que me lo saqué bajo la manga, sino que simplemente estoy formando algo con herramientas anteriores. Esto es la connotación real de la palabra vara. De todas maneras, esto lo puedo soportar, es decir, argumentar con los videos que te voy a dejar al final de esto. Seguimos, explicamos en el primer video que la palabra malak se traduce como ángel, viene del latín angelus. En realidad, esta palabra no es así, no se debe traducir como ángel, sino como enviado y mensajero. Punto. Y así quitamos la connotación de que tienen alas, son transparentes, traspasan paredes. Y en realidad, por lo menos, los malak de la Biblia son totalmente físicos. Incluso tienen hambre, se cansan, tienen tecnología y muchas otras cosas más. La palabra infierno, y aquí llevamos ahora al tema de
quitar una creencia. Así como el limbo no existe en la Biblia y aún así el catolicismo hay algunas iglesias que hablan de que el limbo existe, un lugar donde se purifican los pecados. Cuando vamos a la Biblia, eso no existe. Así de sencillo. El infierno, como nos hicieron creer, tampoco existe. El infierno es una mala traducción del latín porque en realidad se traduce o se escribió como Gehenna. Y la palabra Gehenna viene de un basurero en el tiempo de allá de Israel, donde se vertía la basura y se quemaba. Y de ahí se partían las analogías o las enseñanzas correspondientes. Pero nunca, nunca, nunca es ese infierno de Dante que luego se imaginó y se estructuró en la mente colectiva. Ese infierno no existe y Jesús de Nazaret al menos no se refirió a ese infierno como tal lo imaginamos. Esto también lo voy a sustentar al final del video. Seguimos a otra diapositiva. Son diapositivas simples, lo quería como descartar. La palabra cabot se traduce como gloria, la gloria de Dios. Y por lo tanto, esta gloria tiene que ver con algo trascendente, místico, espiritual, de algo, de una epifanía. Pero cuando vamos a la traducción o al hebreo, significa la palabra cabot algo pesado, simplemente algo pesado. Y con el contexto de cada lectura, cuando se lee la palabra cabot, tiene que ver con un objeto, con ciertas características, que se eleva, que hace ruido, que hace daño, que está ubicado en una posición geográfica y que se mueve del este al oeste. Y obviamente, si tomamos las declaraciones ufológicas, tiene que ver con un objeto volador no identificado, un ovni. Y eso ya Mauro lo explica. Igual con la palabra ruach, que no está aquí, pero la palabra ruach tiene que ver al menos al inicio con un objeto también. Tenemos aquí la mujer virgen que tiene que ver con la profecía de Isaías 7, si mal no me equivoco, cuando se profetiza una mujer que va a concebir, una mujer virgen que va a concebir un hijo cuyo nombre será Emmanuel, se usa la palabra alma. La palabra alma significa muchacha joven, no necesariamente una muchacha virgen. ¿Por qué? Porque la palabra Betula ya existía. La palabra Betula significa virgen en hebreo, pero no se usa la palabra Betula, que es la palabra más exacta para referirse a virginidad. Se refiere a la palabra alma, a una muchacha joven. Y esta profecía ya se cumplió, pregúntale a un judío. Esa profecía nada tiene que ver con la anunciación de Jesús de Nazaret como Mesías esperado. Esto tiene que ver con otra profecía. Y eso lo explica César Silva, que lo vamos a referir más adelante. Tenemos aquí, por último, en esta primera parte, como el Shaddai. El Shaddai se traduce como omnipotente, todopoderoso. Y como ya vimos en los videos anteriores de estas clases, Dios o este Yahvé no era un Dios omnipotente y todopoderoso, porque en unos textos dice, si mal no me equivoco, en Números, que Dios no es un hombre para arrepentirse, para que se arrepienta, pero en el Génesis 6 vemos que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, y ahí viene la cuestión del diluvio. Por lo tanto, no estamos tratando con un Dios omnipotente, estamos tratando con un Dios regional, un Dios de una nación, de una pequeña parte del panteón de dioses que habían alrededor. La traducción real para el Shaddai es Dios de la montaña o Dios de la estepa. Y Mauro explica que obviamente esta traducción no la dan a conocer porque vende más un Dios omnipotente que un Dios de la montaña o de un riachuelo o de una pequeña montañita, de una estepa. Eso vende menos. Eso lo explica Mauro Viglino muy extensamente en sus conferencias. Como última diapositiva tenemos el tema de Jesús de Nazaret. Eso lo vamos a tocar más adelante. Y son 7 puntos que voy a decir claramente aquí, de manera rápida. Jesús fue judío. Jesús no fundó el cristianismo, ni tenía la intención de fundar un cristianismo. Siguió las leyes judías. En ese entonces no existían los evangelios y los apóstoles seguían la Torá. Por lo tanto, el concepto de cristianismo básicamente es distorsionado porque Pablo de Tarso no perseguía a los cristianos tal como nos hicieron creer. Perseguían a los judíos que creían a Jesús. Y listo,
los primeros judíos, no los primeros cristianos, porque el cristianismo no existía. Se hizo en el siglo 3, 4. No vino a expiar los pecados ni a morir por los pecados del mundo. Otra gran mentira que se entiende mejor por las conferencias de Mauro Viglino sobre el pecado original, que ese concepto no existía en el mundo judío, sino que ese concepto, para tratar de coordinar la figura curiosa de Jesús de Nazaret que murió y rompe con el esquema de un ser de Mesías, Pablo de Tarso inventa la figura de la expiación del pecado como reconciliación con un Dios iracundo. Y esto es lo que viene luego a crear el cristianismo y su pilar fundamental, que es la expiación del pecado. Esto simplemente no existe, es un invento. Y esto es algo que choca al mundo cristiano. Y obviamente, si no sales de la religión, nunca te lo van a decir. Nunca. Si obviamente leemos de una sola fuente, nunca nos vamos a enterar de los conceptos y paradigmas distintos que puede ser, por ejemplo, el judaísmo o el judaísmo mesianismo, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo 86 evangelios, no hubo 4, hubo 86. Entre ellos están los evangelios del Nag Hammadi, como el evangelio de Tomás, de Felipe, estos evangelios que en lo particular a mí me llaman mucho la atención porque amplía de una forma el mensaje de Jesús de Nazaret, aunque estos fueron escritos más allá del siglo I, más allá del siglo II. Por lo menos había 86 evangelios. La imposición de los 4 evangelios vino después y se creen como una verdad. Y no hubo más, hubo muchísimos más. Pablo modifica el mensaje de Jesús para hacerlo mucho más vendible. Y esto se encarga dentro de la reinterpretación de Jesús, no solamente histórico, sino la parte de su divinización, lo explica Antonio Piñero en los estudios y conferencias sobre Pablo de Tarso y sus libros. Pablo de Tarso cambia junto a los pensamientos de Filón, que fue también un escritor, el concepto de lo que fue Jesús de Nazaret, del Jesús judío, a dar los primeros pasos para un Jesús que luego deriva al cristianismo, que ya se aleja del mensaje de Jesús de Nazaret. Y eso es difícil de escuchar por oídos cristianos. Es por eso que al final yo voy a dar una lista extensa de cristianismo primitivo. Te voy a ahorrar las horas de búsqueda, sino que te voy a dar una lista donde vas a ver de la A a la Z, desde el siglo I al siglo IV, llegando al V, cómo se conforma la estructura que luego da pie al cristianismo y cómo vas a ver las manipulaciones que se hizo siglo a siglo por distintos personajes que se da en la historia que pocos cristianos conocen, o casi nadie conoce, pero existe. Como penúltimo punto, hubo 12 cristianismos, no uno, y eran sectas, no eran religiones, eran sectas judeomesiánicas que creían Jesús como Mesías, pero siendo judíos. Y habían 3 principales. Rápidamente, y esto lo explica mejor Antonio Piñero, está el paulinismo, los paulinos, que es lo que termina ganando como mayor fama. Tenemos los judeomesiánicos, que están ahí siguen la Torá, pero con la creencia de Jesús como Mesías, y los gnósticos, que eran como una corte mística, esotérica, de iniciados, y obviamente ellos escribieron demasiado complejos sus ideas, y al final fueron muriendo a través del tiempo por ser incomprendidos, no poder captar o ampliar sus enseñanzas a un público más grande. Y el paulinismo, aunque fue simple el mensaje, fue el que terminó ganando en esa lucha entre los 3 cristianismos que, en potencia que podían representar al mundo. Y ganó, fue Pablo de Tarso. Y el último, otro choque más para el cristianismo es, Jesús no fue el Mesías esperado. ¿Por qué? Porque el Mesías esperado era un Jesús salvador, rompedor de dientes, militar, que iba a llevar a Israel a liberarlo del yugo, del sistema, en este caso el yugo romano, y alzarlos por lo menos por 1000 años como nación única sobre el mundo. Un Mesías terrenal, no un Mesías espiritual. Es por eso y con razón que cuando se le habla de Jesús de Nazaret al judaísmo, simplemente no lo aceptan como Mesías, si acaso como un profeta, pero lo aceptan como rabino, pero nunca como el Mesías. Pero el cristiano nunca se va a dar cuenta de esto si no habla y no escucha a un judío, porque ya hay un concepto que es que el judaísmo tiene como que un velo en los ojos
que por ser judíos no se les revela la verdad de Cristo. Y eso es una idea que tienen cincelada en la mente de los cristianos para justificarse el no gastar el tiempo en escuchar a un judío. Deben invertir el tiempo en escuchar a un judío y ve por qué el judío no acepta a Jesús. Por lo menos el Jesús cristiano que venden los cristianos, valga la redundancia. Bien, voy a fundamentar, voy a dejar los siguientes links que voy a mostrar en este momento. Cuando hablamos de creación, aquí vemos a César Silva con la Biblia sin mitos. Aquí voy a dejar este link de creación a partir de la nada. Habla del término vará, como vemos aquí en la miniatura. Él explica de dónde nace la raíz vará y sus significados, porque el hebreo es polisémico. Aquí también vemos la traducción del Génesis, los plurales, es decir, nosotros, los Elohim. Eso lo dejé en los links del primer video que hice. Luego, vemos aquí, voy a poner el link de este canal, el quinto tipo, muchos ya han escuchado de él, que hablan, por ejemplo, conceptos como el Elión, hablan de conceptos como Olam, habla aquí como Kabot, Ruach, aquí habla de Olam, es decir, hablan extensamente del significado del hebreo de estas palabras que dije al inicio del video. Voy a dejar este link aquí para que ustedes seleccionen los que más le llamen la atención. Vemos aquí a Mauro Biglino. Si usted pone Mauro Biglino virgen, le va a colocar las explicaciones extensas, entre ellas uno de mis videos, donde se habla en la conferencia por qué la profecía de la virginidad de María no es así, sino que hubo una mala traducción y sobre la mala traducción se creó el concepto o la idea de la Virgen María, que esto ya es una idea muy antigua, donde los dioses cuando se iban a encarnar en el mundo nacían de una virgen porque así mostraban su parte pureza, que no era concebido por hombre y por lo tanto se veía la sexualidad como algo impuro. Va, así. Vemos otro punto que sería ya las explicaciones de César Silva sobre por qué Jesús no es el Mesías. Voy a dejar este link en la descripción. Este también, estos dos videos son muy buenos, se los recomiendo, por lo menos en ese punto. Vemos aquí a Antonio Piñero, los 22 tesis del nacimiento del cristianismo y dar bases de lo que es Jesús, por lo menos Jesús histórico. Pero este video lo voy a colocar en orden en la siguiente lista de reproducción que te voy a dejar en la descripción. Lista de reproducción de cristianismo primitivo. Es decir, si sientes dudas de lo que yo acabo de decir sobre Jesús, aquí te voy a colocar de la mano de Mario Sabán principalmente, que él hizo una gran exposición de 4 horas en 4 partes del siglo I al siglo IV, de cómo fue la construcción del cristianismo y unas que otras conferencias más. Aquí lo vemos con claridad. Luego saltamos a Antonio Piñero con sus 22 tesis más otra conferencia, precisamente en el canal de César Silva, habla de cristianismos primitivos en plural. Aquí vemos a Antonio Piñero hablando de Pablo de Tarso, de Jesús a Pablo de Tarso. Y por último, aquí les coloqué a César Silva hablando de la parte mesiánica que le colocaron a Jesús que nunca le correspondió a nivel histórico. Estos serían los puntos a resaltar y la idea es que lo puedas confirmar a la distancia de un clic. Puedas incentivar la investigación. Porque más adelante voy a decir cosas que si no has visto estos 3, 4 videos que van a colocarse aquí, no se van a entender va a dar la impresión que me lo estoy inventando. Es por eso que primero coloco un puente, coloco un cimiento de ciertas terminologías que ya lo hablamos aquí en el canal, pero lo quiero hacer de manera ordenada, tipo clase, porque más adelante voy a hablar tanto de lo literal como de lo interpretativo de la espiritualidad, tanto del Nuevo Testamento como también del Viejo, tanto traducciones como también posibles enfoques del mensaje de Jesús de Nazaret. Pero es necesario hacer 4, 5, 6 clases de introducción para luego, si hay una duda, remitirlos a estos primeros videos para no perder el tiempo en explicar algo que ya se explicó e invertir tiempo en algo nuevo. Déjame tu opinión, qué tal te parecen las clases, qué puedo mejorar. También si tienes alguna duda, alguna cuestión, lo puedes dejar en tus comentarios. Yo personalmente te voy a responder si eso lo amerita. Y las fuentes te las voy a dejar en la descripción. Es decir, comparte el video, compártelo.
Da la noticia que se estás dando estas clases. Te voy a dejar la lista de reproducción de estas clases. Aquí, precisamente, en este que se está mostrando aquí. Y sin más nada que agregar, nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Proyecto Orión. Mi nombre es Simón Guardia. Hasta pronto.